Sean todos muy bendecidos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Bendecimos a todos los hermanos que están presentes. Los saludo con la paz del Señor. Saludo con la paz del Señor a todos los que están sintonizando Radio Salavina M1400, a todos los que están por YouTube, como Ministerio de los Milagros de Jesús a las Naciones. Bendigo a todos los del Facebook de Radio Salavina M1400, amén, que sean bendecidos. A todos los que están escuchando a través de la aplicación de Radio Salavina AM1400, que sean muy bendecidos. A todos los que están día a día conectándose, amén, con el programa Los Milagros de Jesús. Hoy estamos en la reunión reunión en vivo, amén. Estamos en la reunión en vivo, amén, del Ministerio de los Milagros de Jesús. Quiero compartir con toda la iglesia, con todos los oyentes, los que están escuchando, primer libro de Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. El apóstol Pedro, hablando, amén, aconsejando a la iglesia, lo que estamos haciendo, amén, cada reunión. Dice primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Primera de Pedro 5, 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El verso 6, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El versículo 11, primera de Pedro 5:11, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esta mano la palabra de Dios, primera de Pedro 5:1, donde habla de apacentar la grey de Dios. La iglesia, amén, apacentar. ¿Qué es apacentar? Llevar paz. ¿Qué es apacentar? Llevar tranquilidad. ¿Qué es apacentar? Tratar de unir, tratar de transmitir esperanza, una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de confianza, una palabra de fortaleza, amén. Este es el trabajo de la iglesia, amén. Todos somos participantes. Acá dice el apóstol Pablo, hablando al apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos son personas de experiencia, amén. Usted puede ser joven y puede ser un anciano espiritualmente. Usted puede ser una persona no tan mayor y puede ser un anciano. Porque, hermano, anciano es aquella persona que adquirió sabiduría y experiencia en las cosas de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pablo dice que él padeció muchísimo por causa de Cristo, padeció persecución, padeció dolores, traiciones, padeció humillaciones, traiciones, un montón de cosas padeció, pero él decía también soy participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pablo decía, todo esto que estoy pasando es algo pasajero. Yo sé que en algún momento esto se va a acabar y voy a ser bendecido por Dios, voy a recibir la gloria de Dios. Y dice primera de Pedro 5:2, exhortando a la iglesia, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad, amén. Dice la grey que está entre vosotros,
cuidando de ella. Y acá aclara, no con fuerza, esto no es con fuerza, amén. Vamos a la iglesia si no te llevo a trompada, no es así, hermano, amén. Vamos a la iglesia si no te agarro de los pelos, no. Vamos, dice que esto no es con fuerza. Lo invitamos una vez, 2 veces, si no quiere venir lo dejamos. No es con fuerza, amén. Vamos, dice acá, apacentar la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino con ánimo voluntario. Entonces, hermano, el apóstol Pablo explica, no con fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto no es un negocio, amén. Esto es, las almas son salvas para la gracia de Dios, amén. Acá nadie lleva ningún plus de ganancia, acá nadie lleva nada que no es de indebido. Nosotros lo hacemos todo por amor, amén. Al contrario, a veces nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo para sostener la obra de Dios. Tenemos que poner de nuestro sustento para que la obra de Dios permanezca en pie. Entonces, hermano, esto dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que esto dice cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, hermano, acá dice en el versículo 2, la última parte, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, hermano, tenemos que tratar de tener ánimo, amén. Podemos pasar por mil situaciones, podemos pasar por situaciones difíciles, pero siempre con ánimo pronto, amén. Llevando ánimo al hermano, a la hermana que está pasando por pruebas, por lucha. También felicito a Claudio, amén, que estuvo visitándolo a Paulo, amén. Pablo Laborda, que lo fue a visitar al hospital, lo fue a alentar, le dio palabra de aliento, amén. Le dio una esperanza, amén, de que Dios está con él. Y Dios está con él, amén. Entonces, hermanos, felicitamos a los hermanos que están visitando a los hermanos, que lo están alentando. Dice el versículo 1 de Pedro 5:2, sino voluntariamente, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y después acá en el versículo 3 aclara, el apóstol Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. En la iglesia no tiene que haber ni capataz ni sargento. Amén, porque nosotros trabajamos en la construcción, había capataces que nos tenían zumbando. Y en la policía hay sargentos que lo tienen a los oficiales de abajo, también lo tienen al jaque. Amén, hermano. Nosotros dice, acá esto no es, acá dice versículo 3, no teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, acá nosotros en la iglesia no tiene que haber sargento ni capataz, amén. Tenemos que hacerlo todo con tranquilidad, con amor, con cariño, amén. Tratar de llevar esa confianza al hermano, a la hermana. Tenemos que animar al hermano, a la hermana que está desalentado, pero no como teniendo señorío sobre ellos, es la palabra. No, o sea, no querer ser más de lo que tenemos que ser. Nosotros le animamos al hermano, a la hermana en el amor de Cristo para que pueda servir a Cristo, para que pueda estar en las cosas de Dios, pero dice no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cómo yo voy a decir al hermano que venga al culto si yo nunca vengo? ¿Cómo yo voy a decir, hermano, vos tenés que estar en las reuniones y yo nunca vengo? Entonces, hermano, tiene que estar paralelo a lo que estamos hablando, amén. Tiene que estar algo parentesco. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, cuidando, sino siendo ejemplo de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, algún día Dios nos va a recompensar, amén. Por ese amor, por esa paciencia que tuvimos con los hermanos, con la hermana. Tenemos paciencia en el nombre de Jesús, amén. Tenemos esa paciencia, sabemos que Dios nos dará su victoria en el nombre de Jesús. Y en 1 de Pedro 5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. O sea, está hablando de respeto, amén. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos uno a otro, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Bueno, tenemos que respetar a la persona mayor, amén. Respetar, dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Sujeto, entre paréntesis, aquellos que hacen la voluntad de Dios, amén. Aquellos que viven la palabra de Dios, aquellos que realmente están de lleno en las cosas del Señor, amén. Vamos a estar sujetos a aquellas personas que realmente están sirviendo a Cristo como tiene que ser en el nombre de Jesús. Dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Bueno, tenemos acá el respeto es para todos, amén. Estamos en respeto unos a otros, amén.
Dice la palabra revestido de humildad. Tenemos que tratar de ser humildes, hermano, amén. No porque yo canté, la gloria de Dios bajó, no porque viste que yo canté, estaba el culto frío como la Antártida y de repente canté yo y cayó el sol de la gloria de Jehová y quedaron todos derretidos. Era un charco de lágrimas el piso porque tanto fue la presencia de Dios, hasta los bebés lloraban. Hasta en la panza se movía el bebé. Fue terrible la unción que Dios derramó sobre esa reunión. No porque yo canté, no, obvio, que quede claro que yo no fui. Fue el Señor, hermano, un espíritu de vanagloria tremendo. Entonces la Biblia dice, yo me tengo que revestir de humildad. Otro dice, no, viste que estaba el culto frío como una heladera y yo pasé y oré y como el culto se levantó. Fue tremendo como el culto se levantó. Entonces, hermano, a veces falta humildad. Entonces acá el apóstol Pedro dice, revestidos de humildad. Acá dice la palabra de Dios, aquí dice acá igualmente jóvenes, del versículo 6, el 5, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Bueno, tenemos que estar revestidos de humildad, amén. Revestido, es una ropa extra que tenemos que ser humildes. Dios te está usando, Dios te va a usar para su gloria. Dios te va. Recuerdo un joven en el ministerio, estuvo pasando momentos difíciles, oramos por él se rescató de las cosas del mundo, se rescató de la droga, estaba pasando una situación, Dios le dio una libertad tremenda y un día lo invité a predicar, Dios por misericordia lo usó para su gloria, y después este muchacho le agarró un espíritu de vanagloria, un espíritu de soberbia, vanagloria, orgullo, y él mismo le dimos 2 o 3 veces para predicar y él dijo, pastor, ¿usted quiere que se llene la iglesia? Es un pensamiento unánime, todos queremos que las almas se salven. Si se llena o no se llena, eso depende de Dios. ¿Por qué lo decís vos? Le digo. Porque si usted quiere que se llene la iglesia, invíteme a predicar a mí y sabe cómo la iglesia se va a llenar. O deme a mí para predicar y va a ver cómo el culto se va a llenar. Y ya le agarró un espíritu de vanagloria, un espíritu de orgullo, un espíritu de altanería y se creía superior a todo. Y cuando otro estaba predicando, él se estaba cruzado de brazos, estaba sentado, miraba la Biblia, miraba el piso, miraba el techo, y cuando él estaba predicando quería que todos presten atención. Entonces, un día Dios se cansó de su vanagloria, de su soberbia, de su altanería, y Dios lo bajó, quedó allá abajo, y hasta el día de hoy no se puede levantar. Hasta el día de hoy, hermano, anda dando como la gallina picoteando el piso. Y no puede levantarse. ¿Por qué? Porque se ensalzó. Entonces acá dice la palabra de Dios, la última parte de 1 de Pedro, verso 5. Revestido de humildad porque Dios resiste a los soberbios. Dios, hermano, Dios resiste. Resistir significa una guerra. O sea, la persona tiene una guerra con Dios. Si la persona no se humilla, va a tener una guerra con Dios. Dice la palabra de Dios, resistid, amén, resistid, dice acá. Dice porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, mantengámonos en la humildad con Cristo, amén. Ser humilde, Dios te va a usar para su gloria, Dios te va a dar muchas cosas, pero tenés que humillarte en el nombre de Jesús, amén. Dice el versículo 6, 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios te va a exaltar a su tiempo, Dios te va a exaltar. A su tiempo. A su tiempo Dios te va a dar libertad. Dice la Biblia, alábete la boca del extraño y no tu propia boca. Porque a veces hay gente que quiere sobresaltar, pero dice la palabra dice que nosotros tenemos que esperar que Dios nos levante, amén. Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Dice verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios te va a levantar, Dios te va a poner en alto en el nombre de Jesús, amén. Qué bueno, hermano, que es que venga alguien y diga, el hermano me oró y yo recibí de Dios, el hermano me dio una palabra de aliento y acá estoy. Entonces, hermano, ahí es cuando Dios comienza a levantar, también Dios comienza a ponerte en alto. 1 de Pedro 5, 7.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice la palabra, hermano, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda mi ansiedad, preocupación, anhelo, todo lo que tengo lo he hecho en mano de Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces una persona ansiosa es una persona nerviosa, una persona que a veces molesta al otro. Entonces yo tengo que echar toda mi ansiedad sobre el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, Dios tiene cuidado de ti en el nombre de Jesús, amén. Dios tiene cuidado de ti, Dios está preocupado por tu situación, Él está preocupado por ti, Él se va a encargar de todos tus problemas. Tengo que echar toda mi ansiedad sobre el Señor. Yo estoy confiando que Dios me va a ayudar, que Dios me va a dar una mano, que el Señor me va a dar libertad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Después dice el versículo 8, primera de Pedro 5:8. Sé pues sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice la palabra que yo tengo que ser sobrio, amén. Sé sobrio, o sea, tengo que ser una persona despierta. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien devorar. ¿Qué es ser sobrio? Mantenerme humilde, tranquilo. El enemigo te va a querer inflar como el inflador, te va a querer subir en alto. Entonces, hermano, yo tengo que ser sobrio, velar, estar velando en el nombre de Jesús. Estar velando, estar preocupando por lo que Dios me dio. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice el versículo 9, primera de Pedro 5:9, al cual resistid firme en la fe. Bueno, tenemos que resistir firme en la fe en el nombre de Jesús, amén. El enemigo se va a querer levantar contra tu vida. Se va a querer levantar contra tu persona, contra tu carácter, contra tu intelecto. Pues dice acá la palabra de Dios, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, lo que vos estás pasando, lo pasan todos los hermanos en todos los continentes. En todos los países, hermanos, pasan los hermanos lucha, amén. Dice el versículo, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, usted escucha, hermanos, de otros países, están pasando las mismas pruebas que vos estás pasando, las mismas luchas, o más grandes las luchas que están atravesando. Están atravesando pruebas difíciles, pruebas semejantes a las tuyas o más. Que no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, no consiguen trabajo, lo que trabaja no le alcanza. Lo que trabaja, me decía un siervo de Dios de otra provincia de la Argentina, pastor, orá por mí porque cobré, pagué el alquiler, pagué la luz, pagué el internet y me quedé sin nada. Me quedé pelado. Te pido, pastor, que estés orando por mí. Entonces pasó el alien y le dimos una ayuda. Estaba sin nada. Entonces, a veces orar, pero si el hermano tiene hambre, ahora digo yo, ¿la oración lo va a llenar? El hermano tiene hambre, tiene sed, tiene ganas de comer algo caliente. Entonces, por más poco que sea, a ese siervo que está a la distancia, gracias a Dios que ahora podemos hacer por medio de Mercado Pago, podemos ayudar a mucha gente. Entonces, ayudar a ese hermano, amén, que está pasando necesidad, darle una mano, extenderle su ayuda, extender, hermano, esa mano poderosa, amén, hermano. Dice que tenemos que ayudar, dice resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo de vuestro hermano en todo el mundo. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. A veces tenemos que padecer, hermano. Y hay hermano dice, esta mujer no me entiende. Esta mujer me tiene cansado. No sé qué voy a hacer. No, dice que tenés que padecer. Y ella dice lo mismo. Este hombre ya no lo entiendo, me tiene cansado, no sé qué voy a hacer. Dice la Biblia, que tenemos que padecer, amén. Acá dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Dios te va
perfeccionar, amén. Dios te va a hacer perfecto. Afirme, fortalezca y establezca. Hermano, Dios te va a perfeccionar, Dios te va a hacer perfecto. Es como cuando uno tiene un trabajo, Dios te va capacitando, te va enseñando, te va dando. Uno en un trabajo uno va aprendiendo, de a poco, amén. Y después queda como ayudante, como aprendiz, como ayudante, y después se va haciendo hasta que se recibe de oficial o se recibe de lo que está estudiando. Entonces, hermano, Dios te quiere perfeccionar y Dios te dice que tenés que pasar por diferentes pruebas, amén. Y Dios te va a probar el carácter. Vos tenés que pasar esas pruebas que Dios te está haciendo pasar. Dice, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios te quiere, hermano, Dios te quiere perfeccionar, te quiere afirmar, fortalecer y establecer. Nosotros como siervos de Dios no podemos levantar en la iglesia a un hermano o hermana que anda como gorrión de iglesia en iglesia. Un poco acá, un poco allá, no. El hermano tiene que echar raíces en un solo lugar. Tiene que echar raíces, permanecer, sufrir aflicciones, estar firme en la congregación, al lado de los hermanos, al lado de los pastores, apóstoles, lo que sea a cargo, tiene que estar firme en la iglesia. No puede estar un mes acá, un mes allá, estoy acá, estoy allá. No, dice la Biblia que tiene que estar firme. Acá dice, 1 Pedro 5:10, la última parte dice, y él mismo os perfeccione. Afirme. Tienes que afirmarte en las cosas de Dios. Tienes que echar raíz en las cosas de Dios. Primero Dios te va a perfeccionar, te va a ir puliendo, te va a ir dando capacidad, dándote unción, dándote gracia. Después dice, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, tenemos que estar, sabemos a veces que tenemos compromiso, amén. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, atender nuestro negocio, nuestro trabajo, pero hacer un tiempo para estar en la casa de Dios. En que sea un domingo, tenemos que estar. Tenemos que tratar de estar en nombre de Jesús. Y si no estamos, pedimos disculpas que no podemos estar, porque se nos complicó el trabajo, se nos complicó el negocio, se nos complicó el estudio, se me quedó el auto en el camino, se me quedó la moto, se me quedó la bicicleta, se me rompió el zapato. A veces, hermano, hay hermanos que no vienen al culto porque se quedó sin zapatos, sin zapatilla. Una vez me dijo un hermano, pastor, estoy faltando al culto porque, le digo la verdad, pastor, me quedé sin zapatilla, se me rompió la zapatilla. No puedo venir. Se me despegó toda, se me rompió toda, estoy andando con la zapatilla así rota como estoy, ando por todos lados. Apenas tenga zapatillas, pastor, voy a ir al culto. Y oramos en el nombre de Jesús para que Dios le dé una zapatilla. No sabíamos la dirección de la casa, pero oramos y el hermano apareció nuevamente en la iglesia con zapatilla nueva. Dice, mi hermano, Dios lo tocó y me dio un par de zapatillas nuevas y acá estoy. Y comenzó nuevamente a congregarse. Digo, ahora que Dios te dio la zapatilla, sé fiel a Dios y Dios te va a ayudar, Dios te va a dar todo en el nombre de Jesús, pero no dejes de congregarte, no dejes de venir, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar una salida en el nombre de Jesús. Entonces el hermano comenzó a afirmarse, comenzó a estar en las cosas de Dios, viendo su trabajo, viendo su labor, su amor, su cariño. Él fue levantado como obrero y después como diácono, porque siempre estuvo en las cosas de Dios, amén. Entonces acá dice la palabra, Dios te tiene que, dice acá, os perfeccione, afirme, fortalezca. Dios te va a fortalecer en el nombre de Jesús. Dios te va a fortalecer para estar en cada momento. Y acá dice la palabra, y establezca. Qué bueno, hermano, que pueden estar firmes. Viene un siervo de Dios a la iglesia, mira la iglesia, el hermano está firme. Cada vez que venga el hermano está firme. El hermano está firme. Pastor, me parece que ese hermano usted lo tiene que levantar como un compañero suyo, porque cada vez que vengo siempre está. ¿A usted le parece? Sí, pastor. Yo vengo cada tanto a la iglesia, una vez por año, una vez cada 2 años, y el hermano siempre está. ¿El hermano qué cargo tiene? Le dicen, nada, no, pastor, tiene que levantar ese hermano, el hermano fiel, el hermano que es compañero, levántelo en que sea de obrero, algo tiene que levantar ese hermano. O a esa hermana, amén. Entonces, los pastores estamos viendo la perseverancia de cada hermano, cada hermana, y vamos a reconocer ese trabajo de ese hermano y de esa hermana, no lo vamos a dejar de lado. Pero tiene que ser fiel, tiene que ser compañero, tiene que ser leal. Cuando alguien se levanta contra el pastor, contra la iglesia, el hermano tiene que ser fiel. No te permito que hable mal del pastor, mal de la pastora, mal de la iglesia,
no te permito, no comparto tu pensamiento con vos, yo me abro, no somos mi amiga, no somos mi hermano en Cristo, que Dios te tenga misericordia de vos. Esa es la lealtad, amén. Entonces cuando alguien se engancha en un complot de división, en un complot para cerrar la iglesia y destruir la iglesia, hermano, esa gente lamentablemente ya está fuera de las cosas de Dios. Ya está fuera del plan de la visión de Dios, hermano, porque Dios tiene que levantar gente leal, gente fiel, gente que es una persona compañera. Entonces acá dice la palabra del Señor, que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tiene que estar siempre. Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene que levantar, hermano, a esa persona compañera, fiel, leal, que esté en la buena y en las malas y que aprenda a defender sin que se entere el pastor, sin que se entere la iglesia, a defender a los pastores de la iglesia. No hace falta que nadie se entere. En lo secreto voy a defender la iglesia, en el secreto voy a defender a los pastores, en el secreto voy a defender la congregación, en el secreto voy a defender el cuerpo de Cristo. En el secreto. ¿Sabe la vez, hermano, que he sido testigo de hermanos que se habían levantado cuando yo fui miembro en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra del ministerio? Y en secreto defendía a mis pastores, defendía a la congregación, defendía al ministerio, lo defendía. Yo no comparto lo que vos estás haciendo, eso es lo que vos haciendo, no es de Dios. Dios te va a castigar, Dios va a caer juicio de Dios sobre tu vida. La mano de Dios va a caer sobre ti, porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Dice la Biblia que tengo que estar velando porque el diablo anda como león urgente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora el enemigo? Al que se aparta del rebaño. El que se aparta, la oveja que se aparta del rebaño, el lobo tiene facultad para comérselo y hacer un rico asado. Invitar a otros lobos amigos para que coman esa ovejita que se perdió, que se apartó del pastor, que se apartó de la congregación. Entonces, hermano, las personas que son participantes o respaldan un evento semejante, hermano, a una división, a un complot contra los pastores, hermano, Dios va a tomar cuenta de esa gente. Esa gente son carne de cañón para el diablo. Esa gente son carne de cañón para el mismo diablo, para comérselo. Entonces acá dice la palabra del Señor, primera de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que se exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermano, ¿a quién va a devorar el diablo? A los que están fuera del redil, a los que están fuera de la gracia, a los que están fuera del plan de Dios. A los que no comparten la gracia de Dios, a los que no comparten el amor de Cristo en el nombre de Jesús. Una hermana me dijo, pastor, yo estoy arrepentida, estoy mal, porque yo fui una de las que quiso atentar contra la iglesia o atacar a la iglesia, atacar a los pastores, atacar a los hermanos. Estoy arrepentida, les pido perdón. Bueno, hermana, te perdono en el nombre de Jesús. Te perdono. No lo hagas más. No compartas ese pensamiento con las personas que no quieren hacer mal a la cosa de Dios. Entonces, le dije, hermana, te perdono en el nombre de Jesús. Dios te ayude en el nombre de Jesús. Dice acá, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Dice el versículo 9, al cual resistir firme en la fe. Bueno, tenemos que resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, vuestro hermano, en todo el mundo. Entonces, hermano, en todo el mundo se van cumpliendo, amén, estos padecimientos. Tenemos, hermano, que ser buenos, resistir. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así, bueno, que Dios nos ayude, amén, a estar firme en las cosas de Dios, a no bajar los brazos, a ser compañero, amén. A ser compañero de la obra de Dios, a ayudar a los pastores, a la pastora, a ayudar a que la obra de Dios crezca, amén. Como vemos que el hermano Gustavo, el hermano Claudio, amén, están invitando, la hermana Rosa, todos están invitando, amén, los hermanos están, la hermana Josefa, están trayendo almas a la iglesia, amén, están invitando.
Están predicando la palabra de Cristo. Hay cosas que el pastor no puede predicar o no predica. Usted puede, dice la Biblia, apacentar la grey de Dios, que está en medio de vosotros. Entonces el trabajo no es solamente el trabajo del pastor, sino es el trabajo de toda la iglesia. Amén, apacentar a la iglesia, ir a visitar, una palabra de aliento, una palabra de consuelo. El mismo hermano puede decir, no, hermano, lo que está haciendo está mal, eso no está bien. Aconsejar por la palabra de Dios, dar un consejo. Hermano, esto es así no es como vos estás haciendo, estás equivocado. Dios te va a ayudar, Dios te va a ensalzar. Dios tiene planes contigo, pero así no. Tienes que estar firme en las cosas de Dios para que Dios te capacite y Dios te use para la gloria de Dios. Yo recuerdo, hermano, en mi juventud, más o menos 5 o 6 veces he pasado por esta situación. Y ya conozco al espíritu inmundo, ya conozco ese olor del demonio. Lo conozco al olor, conozco el perfume de Satanás. Conozco ese aroma diabólico. Cuando alguien quiere hacer división en la iglesia, quiere planear algo, ya lo conozco porque ya lo viví antes. Ya lo viví varias veces. Entonces ya conozco ese ambiente, ese espíritu inmundo, ya lo conozco. Comenzamos a orar, a reprender. En el nombre de Jesús, que Dios tenga misericordia, que Dios se apiade de esas almas, que el diablo los suelte, que se arrepienta en el nombre de Jesús, que Dios no tome cuenta del castigo que se le viene a esa gente que está planeando hacer algo contra el cuerpo de Cristo. Porque no es contra mí, es contra Cristo, hermano. No es contra mis hermanos, es contra la iglesia de Cristo. Entonces cuando alguien se levanta contra la iglesia de Cristo, Cristo hace bajar la vara sobre esa persona. Hermano, y triste dice la Biblia, horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo porque no hay remedio, no hay nada que pueda curar a esa persona. Hermano, que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, hermano, para que podamos, dice acá como dice la palabra de Dios, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es ganancia deshonesta? Un ejemplo. Alguien te pide oración, porque está enfermo, porque lo que sea, o por trabajo. Y vos decís, sí, yo te oro, pero me tenés que dar 100.000 pesos. Yo te oro, te ungo con aceite, pero tenés que tirarme un 200 como mínimo. Porque si no, no tiene gracia. Y si conseguís trabajo, me tenés que dar como mínimo 1.000.000. Entonces, eso son ganancias deshonestas, amén. Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo hacemos con el ánimo de ayudar al hermano, amén. Si el hermano quiere dar una ofrenda para la iglesia, no quiere dar, eso ya es problema del hermano. Pero no le vamos a pedir nada a ese hermano o a esa hermana. Porque esto no es ninguna ganancia, amén. Esto no es ganancia, esto es por el amor de Cristo en el nombre de Jesús. Si el hermano en agradecimiento quiere dar una ofrenda al Señor por lo que Dios está haciendo en su vida, gloria a Dios. Pero no nosotros cobrarle al hermano un arancel. No cobrarle, no, hermano, te vas a mi casa a orar, voy a tu casa, pero tirame un 50 como mínimo, ¿viste? Porque el remidi vuelta, me hago un guisito, una asadita. Porque, ¿viste? Vos estás llamando a una persona de renombre, no soy cualquier cosa yo soy un siervo de Dios. Mínimo un 50, andamos, 100 derecho. Tenés que tirarme algo, hermano. Entonces esas son ganancias deshonestas. Entonces, me dice, pastor, vino alguien a orarme y me pidió 100.000 pesos. ¿Qué hago? ¿Se lo doy o no se lo doy? La plata es tuya, vos sos el dueño de la plata y el oro. Vos sos, yo no puedo decir nada, es tu plata, es tu decisión. Si vos le querés dar en agradecimiento algo al hermano, pero que te pide el hermano, ya es otra cosa. Amén, hermano, en agradecimiento. Entonces acá dice la palabra de Dios, no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El verso 3.
Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, hermano, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es ese señorío? Que queremos ser capataces, sargento, amén, queremos mandonear al hermano. Sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, Dios te va a recompensar, amén, por todo lo que haces. Pero vamos a tratar de mantener la grey, amén. La iglesia de Cristo la mantenemos entre nosotros. La mantenemos entre nosotros y como siempre decimos, si hay algo, alguna desconformidad, algo que a vos te parece que está mal o algo que no te gustó, se habla, hablamos, charlamos, conversamos tranquilo y vamos a ver si tenés razón o no tenés razón de lo que vos estás diciendo. O querer acusar a un hermano, una hermana, o querer pedir disciplina para un hermano y después se puede dar vuelta la tortilla, también te pueden pedir disciplina para vos. ¿Y qué hacemos en ese asunto? Porque muchos piden disciplina para un hermano, una hermana y después se le da vuelta la tortilla y después pide disciplina para ese hermano que está acusando. Con la vara que medís será medido y con el juicio que juzgás será juzgado. La misma vara que vos mediste te va a medir a vos. Y con el juicio que vos juzgaste juicio, el juicio va a caer sobre vos. Por eso, hermano, tengamos cuidado, amén. No hagas nada que no te gusta que te hagan. No hagas nada que no te gusta que te hagan porque dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Un día mi papá sembró una semilla de zapallo, una semilla de zapallo, la plantó. Después de 3 meses comenzó la planta a crecer. De una semilla salieron como 36 zapallos. Yo no podía creer, una semilla. 36 calabazas, por todos lados, por todo el terreno había calabaza. Entonces esto me quiere decir que la siembra, la cosecha es mayor que la siembra. El que siembra viento cosecha tempestad, dice la palabra de Dios, amén. Así que no siembres maldad porque la maldad se te puede multiplicar. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, amén. No tengamos rencor contra el hermano, contra la hermana, en nombre de Jesús, porque Dios tomará cuenta, amén. Dios tenga misericordia en el nombre de Jesús. Dios tenga misericordia, hermano, de nosotros, amén. El que siembra viento cosecha tempestades. Así que, hermano, no te aflijas, no te pongas mal. Cristo nos está llamando, amén. Bendigo a todos los que están conectados en el Facebook, los bendigo, amén. Acá veo a Gustavo Benítez, Dios te bendiga, Gustavo Benítez. No sé si estás trabajando, si estás en la fábrica de cubiertas, estás en tu casa. No puedo ver acá bien. Le bendecimos a Gustavo, a la familia Benítez. Le bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Vamos a estar bendiciendo hermanos que están conectados en el Facebook. Dios les esté bendiciendo. Hermano, Dios hoy trajo un mensaje, amén, que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Dios te va a exaltar. Acá hay personas que están trabajando para Dios, Dios a su tiempo, amén, con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, antes de fin de año, amén, si Dios permite, estaremos reconociendo, amén, nuevos obreros, nuevos diáconos, amén, nuevas diaconisas, si Dios así lo permite, amén. Y los hermanos perseveren en la gracia de Dios, Dios los va a levantar en nombre de Jesús. Dios los va a levantar, Dios lo va a poner en alto, Dios lo va a poner, hermano, allá en la cima, amén. Pero si se mantienen fieles en las cosas de Dios, si son compañeros, si son leales, amén, Dios lo va a acompañar, lo va a hacer libre en nombre de Jesús. Vamos a estar bendiciendo, amén, los que están conectados. Hermana Yolanda dice oración por mi vida. Que el Señor lleve todo dolor de oído derecho. Bueno, te bendigo, Gustavo. Dice saludo, Pastor Claudio. Bendición, hermano. Bendigo a todos los hermanos. La hermana Juana, le estoy bendiciendo. Bueno, a todos los hermanos que están conectados, los bendigo. Vamos a estar orando, iglesia. Pónganse de pie, vamos a estar orando. Dios nos esté bendiciendo. Damos gracias a Dios, iglesia. Amén. Dios te bendiga. Yo sé que acá hay personas que están presentes y personas que están escuchando, que Dios lo está llamando al ministerio, al servicio de la obra de Dios. Hermanos que están sintonizando la radio, Dios los está llamando al servicio de las cosas de Dios. Tenés que permanecer firme en tu iglesia, con tus pastores, con tu pastora. Firme en las cosas, el Señor te va a ensalzar, el Señor te va a usar para su gloria.
Dios te va a poner en alto, el Señor no te va a avergonzar, vos sos una herramienta, mano de Dios, el Señor va a cuidar de ti, el Señor se va a glorificar en tu vida. En esta hora quiero orar por tu vida, quiero clamar a Dios por ti y quiero decirte que Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para ti en el nombre que bendigo a Elsa Benítez, también Dios le esté bendiciendo, amén, que está en sintonía. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Padre, pedimos piedad, misericordia, clemencia por nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pedimos piedad, pedimos misericordia, pedimos gracia, pedimos tu favor, pedimos tu misericordia, Padre, en esta hora, nos cubrimos con la sangre de Cristo, activamos tus ángeles con espada de fuego, tus ángeles con espada desenvainada, carro de fuego, carro de Israel, gente de a caballo, en esta hora se estén moviendo a favor de tu iglesia, nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre, pedimos piedad, misericordia, clemencia, en esta hora nos cubrimos, Padre, con la sangre de Cristo, mi vida, la pastora, nuestros hijos, la congregación, Padre, cubrimos con la sangre de Cristo a todos los que están escuchando en la radio, a todos los que están por YouTube, los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Cristo, te damos gracias, Padre. Mi hermano Pablo Taborda, Padre, la borda que tú lo trajiste en esta hora, gracias porque tú lo guardaste en la operación, gracias porque tú, Padre, lo estuviste guardando de la misma muerte. Gracias, Padre, por este joven que hoy está presente. Pido que tú lo estés bendiciendo, ayudando, fortaleciendo, Padre. Levántalo a Pablo como un siervo de Dios, Padre. Levanta a este joven, Padre, para que él pueda servirte, que él pueda ser un varón de Dios, Padre, que esté dispuesto para alcanzar misericordia. Padre, bendigo a Pablo, bendigo a su pareja, los cubro con la sangre de Cristo, lo declaro bendecido, imparto bendición para mi hermano Pablo, la borda, Padre, lo bendigo a Claudio, Señor, también, que él está invitando, lo cubro con la sangre de Cristo a Claudio, pido que lo estés ayudando, fortaleciendo, rompiendo toda cadena, toda atadura que se levanta contra el hermano Claudio, en el nombre de Jesús, tú lo estés fortaleciendo, bendecimos, Padre. Le decimos a mi hermana Yolanda, tú le estés ayudando, sanando su oído, Padre, pasa tu llaga, llévate todo dolor, llévate toda molestia en su oído, en el nombre de Jesús, Padre, pido liberación para mi hermana, tú le estés liberando, hermana Yolanda, le estés alcanzando la fortaleza de los siglos, bendigo a Gustavo, Padre, lo bendecimos, lo declaramos bendecido, Padre, en esta hora, los cubrimos con la sangre de Cristo, oramos por mi hermana Juanita, tú le estés bendiciendo, ayudando, fortaleciendo, Padre, alcanzándole victoria, bendigo a Juanita, Padre, la curo con la sangre de Cristo, la declaramos libre, bendigo a Elsa, tú le estés bendiciendo, ayudando, prosperando, alcanzando victoria, bendecimos, Padre, hermana Sara, Padre de San Miguel, la curo con la sangre de Cristo, tú le estés ayudando, sanando, libertando, operando un milagro, alcanzando victoria, Padre, en esta hora bendecimos tu nombre, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pedimos liberación, Padre, bendigo a mis hermanos, los cubro con la sangre de Cristo, impartimos liberación, que en esta hora tu presencia, tu Espíritu Santo se lleve todo dolor de espalda, Padre, todo dolor de cadera, dolor de cintura, bendigo a mi hermano Daniel González, que hoy no puede estar en la reunión, pido que tú lo estés sanando, lo estés libertando, opera un milagro, mi hermano Daniel, Padre, en su hijo Daniel Jr., tú le estés sanando los pulmones, los bronquios, vía respiratoria, fosas nasales, bendigo, Padre, a mi hermana Laura, tú le estés sanando su costilla, llévate todo dolor, toda dolencia, Padre, en esta hora pedimos sanidad, pedimos liberación, pido por la familia de Rosa Rondal, pido por su hermana, Padre, tú le estés sanando de todo spot, pasa tu llaga en esta hora, llévate todo dolor, toda dolencia, Padre, pedimos que hagas un milagro, Señor, Padre, tú le estés sanando, le estés libertando a la hermana de Rosa, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, le estés sanando, libertando, opera un milagro, Padre, opera una liberación total y completa, mi hermana, Padre, la hermana de Rosa, Padre, la cubrimos con la sangre de Cristo, declaramos que por tu llaga, Padre, tú le estés libertando, sanando, operando un milagro, liberamos los pulmones, los bronquios, vía respiratoria, liberamos, Padre, salud para la hermana de Rosa, en el nombre de Jesús la cubrimos con la sangre de Cristo, en esta hora, Padre, tú estés intercediendo por Estela Tevez, Padre, tú le estés sanando a Estela Tevez, le estés libertando los pulmones, los bronquios, vías respiratorias, fosas nasales, pasa tu llaga, saca toda nicotina, saca todo alquitrán, Padre, de su vida, pasa tu llaga, declaramos que por tu llaga, tú estás libertando, Padre, en el nombre de Jesús, a mi hermana, Padre, tú le estés libertando a Estela Tevez, la declaramos libre, la declaramos sana, la declaramos próspera, bendecida por los méritos del Calvario. En esta hora, Padre, creemos que tú estás libertando, sanando, Padre, bendigo
Padre, a mis hermanas, a mis hermanos que están orando por sus hijas, atamos y amarramos todo demonio de pelea, de discordia, todo espíritu de las tinieblas, lo atamos, lo amarramos, lo reprendemos, lo echamos fuera. Oramos por el dueño de esta radio, por Miguel Ramírez, Norma de Ramírez. Oramos, Padre, por Eliezer Gabriel, que están en los controles de la radio, en los controles de la iglesia. Padre, lo bendigo, Eliezer Gabriel. Bendecimos toda la iglesia, toda la congregación de los milagros de Jesús. Bendecimos todos los que están ayudando, trabajando, asistiendo. Los cubro con la sangre de Cristo, los declaramos bendecidos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, que por los méritos del Calvario, Señor, tú hagas un milagro, Padre. Bendecimos a la familia de hermana Josefa, allá en Corrientes, Padre. Bendigo a sus sobrinos, bendigo a sus familiares, los cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos que por tu llaga ellos sean sanados, sean libertados. A todos los que están escuchando los bendecimos, los declaramos benditos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, que por los méritos del Calvario, en esta hora, Padre, recibamos tu bendición, tu fortaleza. Los bendecimos, los declaramos bendecidos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, por los méritos de Jesús. Declaramos cielos abiertos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos liberación, declaramos sanidad, fortaleza en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, para la gloria de tu nombre, por los méritos del Calvario. Bendecimos a tu iglesia, Padre. Bendigo a tu pueblo, los cubro con tu sangre. Guárdalo de todo mal, de todo peligro. Atamos y amarramos todo demonio de robo, de hurto, toda mente depravada. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Oramos por nuestra Argentina. Tú estés bendición a la Argentina. A los que están lejos los bendecimos. Tú acompaña, Padre, a la iglesia. Acompaña a tu pueblo. Acompaña a nuestros hermanos argentinos. Tú lo estés guardando, cuidando, protegiendo, Padre. Lo ponemos en tu mano la Argentina. Tú estés con ellos, Padre, ayudando. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos para toda la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios, que Dios le esté bendiciendo. Si no tenés de dónde congregar, te invitamos, amén, a que puedas congregarte 14 de julio, 3384, entre Palmero y Vinón. Amén. Estamos entre Palmero, amén, y Vinón. Te estamos invitando. 14 de julio, 3384, entre Palmero y Vinón. Martes, viernes, 7 de la tarde, domingo, 18 horas. Te esperamos, amén. Pastores Claudio y Mirta de Casco, acá en la reunión te esperamos, amén. Toda la familia de Cristo te estamos esperando. 14 de julio, 3384, entre Palmero y Vinón, amén. Te esperamos, martes, viernes, 7 de la tarde, domingo, 18 horas. El celo de la pastora Mirta es 11 34 88 40. 11 34 88 40. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas de bendición. Te esperamos en el próximo programa. Dios te bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros.